Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y continuamos con la serie Una nueva vida en Cristo. El título del podcast de hoy es Andar como es digno. Mientras estaba preso en Roma, Pablo escribe Efesios. El mensaje palpitante de Efesios es que todo sirva para la alabanza de la gloria de Dios. Efesios sigue el proceso por medio del cual Dios está conduciendo a la iglesia hacia el destino propuesto en Cristo. Por tanto, se expresan pasos hacia la madurez en dirección al compromiso señalado a la iglesia de luchar contra los poderes de las tinieblas, y para esto Pablo enseña el lugar que ocupa para que aprenda a andar de manera digna. Y Pablo en Efesios 4 expresa: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, del 1 al 6. El concepto de andar se despliega a lo largo de la epístola, sobre todo en los últimos 3 capítulos. El significado bíblico de andar está relacionado con estar guiados, tener un comportamiento. Se trata de actitudes que conforman un estilo de vida cristocéntrico. Pablo nos invita a andar de manera digna. Por supuesto que esto nos indica andar guiados por el modelo que es Cristo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. ¿Y qué es lo que involucra este andar digno? En esta porción de la Biblia se nos ha revelado lo que significa. Significa e involucra un andar en humildad, y así lo vemos de los versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de humildad. Durante su ministerio terrenal siempre reconoció que su fortaleza derivaba de su dependencia del Padre. Él dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 5:30. El Señor nos fortalecerá a medida que seamos humildes ante Él y reconozcamos que nuestra fortaleza depende de nuestra dependencia al Señor. Santiago enseñó: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Santiago 4:6. Andar de manera digna involucra un andar en unidad, y así lo vemos en los versículos del 13 al 16. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, del 1 al 6. La unidad del Espíritu significa que caminamos en sumisión al Espíritu Santo y así ser capaces de cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. La paz es la presencia de Dios, no la ausencia de conflictos. Cristo es el Señor de la paz y da la paz. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él mismo estableció la paz y desde entonces está proclamando la amnistía. Él hace mudar al rebelde arrepentido en una criatura de paz. 2 Corintios 5, del 17 al 21. Esta es la razón de que todo creyente justificado tiene paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 17 dice Pablo: ya no andéis como los otros gentiles andan. Entonces, hemos hablado de un andar humilde, de un andar en unidad. Definitivamente es un andar diferente, con entendimiento. Y dice la palabra de Dios a partir del versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Efesios 4, del 17 al 21. Andar dignamente implica la mente renovada por el Espíritu, que nos permite una vida en la justicia y en la santidad de la verdad. Cuando nuestros duros corazones no se subyugan a la supremacía de Cristo, nuestras mentes ciegas no pueden ver esta supremacía. De modo que la transformación es un profundo cambio interno, pagado por la sangre de Cristo y llevado a cabo por el Espíritu Santo. La renovación en el espíritu de nuestra mente por la palabra de Dios implica una transformación y un cambio de naturaleza, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza espiritual, un cambio de gobierno, del gobierno de las tinieblas al gobierno de Dios en nuestras vidas. Solo así se logra una auténtica transformación y no un simple cambio pasajero. Por tanto, la alternativa ante la conducta pecaminosa no es crear una nueva lista de comportamientos piadosos. La alternativa para la pecaminosidad es el poder triunfante y la transformación del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y Rey de Reyes. Y ahora en el capítulo 5 nos habla Pablo de un andar en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recordemos que en 1 Corintios 13, del 4 al 8, Pablo define el concepto de amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y después en el versículo 8 nos habla de un andar en luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5, del 8 al 14. Qué hermoso. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y nos alumbrará Cristo. Y después en el versículo 15, Pablo habla de un andar en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:15. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1,
del 21 al 23. Y después, en el versículo 18, nos habla Pablo de un andar en el Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Hasta aquí hemos visto que Pablo ha apuntado que un andar digno es un andar con mansedumbre, con humildad, un andar en amor, en sabiduría, un andar en el Espíritu, y todo esto nos prepara para andar en el poder de la fuerza del Espíritu Santo, para poder resistir y estar firme. Y después en el capítulo 6, versículo 10, nos habla de un andar en la batalla, en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, del 10 al 18. Gloria a Dios.